Hola, ¿cómo están? Esta es la segunda ayudantía del ramo de cinética y diseño de reactores químicos. Vamos a ver la unidad 2, que es Conversion and Reactor Sizing, con el profesor Sitchin Guerrero y yo soy ayudante de cátedra, Constanza Heinze. Vamos a ver primero un par de definiciones y materia antes de pasar a ver dos ejercicios, que uno fue mi pregunta 1 en la prueba del año pasado, del primer semestre, y otro ejercicio un poco menos denso. Vamos a ver primero entonces lo que es tiempo, espacio y velocidad espacial. El tiempo-espacio es el tiempo necesario para procesar el volumen de alimentación de un reactor medido en condiciones físicas. Y su ecuación es esta de acá, ¿ya? Mientras que la velocidad espacial es el número de volúmenes de alimentación del reactor en condiciones específicas que se pueden tratar en unidad de tiempo. Al final es la misma ecuación, solamente que está escrita al revés, ¿ya? Y la velocidad espacial también se puede calcular como la velocidad espacial va a ser igual a 1 partido en S, y esto va a ser igual a la concentración inicial por el volumen dividido en el flujo volumétrico. O sea, perdón, dividido por el flujo molar, y esto va a ser igual al volumen dividido en el flujo volumétrico o caudal. Y aquí están todas las unidades para cada componente. Vamos a ver ahora, bien resumido, dos tipos de reactores que les van a entrar para la prueba 1. Primero está el reactor CSTR, que es el reactor de flujo mixto o reactor perfectamente agitado, ¿ya? ¿Cuál es el balance general de moles en el sistema de volumen para este reactor? Va a ser igual a lo que entra menos lo que sale al final de este reactor, más lo que se genera, va a ser igual a la acumulación. Vamos viendo por partes lo que dice esta ecuación. Al final, el flujo de entrada menos el flujo de salida, más una integral de la velocidad de reacción, ya por la derivada del volumen, va a ser igual a la variación de moles del compuesto A por la variación del tiempo. ¿Sí? Ya. Generalmente, la acumulación va a ser 0, porque luego de que ocurre toda la reacción de A, no va a haber ningún tipo de acumulación de A, ¿ya? Así que la variación de moles en el espacio, o sea, perdón, en el tiempo, va a ser 0, ¿ya? Por lo tanto, esta ecuación se nos simplifica un poco más. Al realizar esta integral, ya al final nos va a quedar que va a ser igual a la velocidad de reacción del compuesto por el volumen, porque esto es una constante, ¿ya? Y esto va a ser igual a 0. Fíjense acá que el flujo de A, si es que recuerdan materias pasadas, se puede también escribir como el flujo de A inicial, factor de 1 menos la conversión de A, ¿cierto? Que eso lo escribimos aquí, ¿ya? Para volver a reescribir la ecuación. Si es que se fijan, esta ecuación va a quedar descrita de la forma el flujo inicial menos el flujo inicial más el flujo inicial por la conversión de A menos la reacción, o sea, más menos la reacción por el volumen. Y esto va a ser igual a 0. Y si es que se fijan, los flujos iniciales se van aquí y simplemente nos va a quedar que el flujo inicial por su conversión va a ser igual a la reacción por el volumen. Reescribiendo esta ecuación, nos va a quedar finalmente la ecuación general de diseño para un reactor CSTR. Entonces recuerden muy bien esta ecuación porque es primordial para la prueba 1. Además recuerden que la velocidad espacial se calculaba como la concentración inicial por el volumen dividido en el flujo inicial, ¿cierto? Reescribiendo esta ecuación, pasamos la concentración inicial hacia el otro lado, ¿ya? Y si es que recuerdan también, o sea, esta expresión de acá es la misma que la ecuación de diseño para ese
CSTR. ¿Ya? Por lo tanto, mi velocidad espacial va a pasar a esta ecuación final de acá. Ya al final estoy reemplazando lo que ya sé de que el volumen por el flujo inicial va a ser igual a la conversión dividido en la velocidad de reacción. Vamos a ver para una reacción de primer orden y para una reacción de segundo orden con distintos epsilon, ya cuando epsilon es 0 y cuando epsilon es distinto de 0. Entonces, para una reacción de primer orden, vamos a tener que mi ecuación de velocidad de reacción va a ser igual a una constante por la concentración de A. ¿Ya? Esto se conoce como K, que generalmente es una constante. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a tener nuestra ecuación de velocidad espacial acá, que va a ser igual a la concentración inicial por la conversión, dividido en su velocidad de reacción. Y la velocidad de reacción, a su vez, es igual a la constante por la concentración de A. Ya, es simplemente reemplazar la velocidad de reacción aquí. Y si es que se fijan, y si es que se recuerdan, la ecuación para la concentración de A va a ser igual a la concentración inicial de A, factor de 1 menos la conversión, ¿cierto? Lo reemplazo aquí, y si es que se fijan, se nos van las concentraciones iniciales. Por lo tanto, me va a quedar que tau por la constante va a ser igual a la conversión de A partido en 1 menos la conversión de A. Y esto es exactamente lo mismo que escribir la concentración inicial menos la concentración de A total partido en la concentración de A total para cualquier epsilon que va a ser igual a 0. Pero para cuando epsilon es distinto de 0, es decir, que mi volumen no es constante, mi volumen cambia, ¿cierto? Recuerden la materia pasada, tenemos que mi ecuación para la velocidad espacial, tau, por la constante k, va a ser igual a la conversión, factor de 1 más epsilon por la conversión, partido en 1 menos la conversión. Y para una reacción de segundo orden, vamos a tener que mi velocidad de reacción, ya la ecuación de velocidad de reacción, va a ser la que está acá. Lo único que cambia es que ahora mi concentración va a estar elevado a un 2, porque es de segundo orden. ¿Ya? Escribo la misma ecuación que tengo para la velocidad espacial, tau, y esto va a ser igual a reemplazar la velocidad de reacción con lo que tengo acá arriba, ¿cierto? Y esto, la concentración de A, traducido en la ecuación de concentración de A, va a ser igual a la concentración de A inicial, factor de 1 menos la conversión de A elevado a 2. ¿Ya? Para cualquier epsilon que es igual a 0. De esta misma ecuación que yo tengo acá arriba, puedo calcular la concentración de A, despejando la concentración, ¿ya? Que esta ecuación, de hecho, es bien útil cuando les piden calcular la concentración y tienen la velocidad espacial, tienen la concentración inicial y tienen la constante K, ¿ya? Y por último, para un reactor de flujo pistón, PFR, tenemos que su ecuación de diseño va a ser el volumen partido en el flujo inicial de A, va a ser igual a una integral de 0 hasta la conversión máxima, la conversión final, de 1 partido en la velocidad de reacción por la variación de la conversión de A. ¿Sí? Mientras que la ecuación para la velocidad espacial va a ser igual a la concentración de A inicial por la integral de 0 a xA, que va a ser la conversión de A final, por la variación de concentración de A partido en su velocidad de reacción. Bien. Viendo entonces las ecuaciones principales para esta materia, pasamos a realizar el primer ejercicio, que fue mi pregunta 1 de la prueba. Este problema dice, chuta, no,
Creo que no anoté no anoté la reacción, pero la voy a anotar acá. CH3, 3, COOC, CH3, 3, esto nos da C2, H6 más 2 CH3, CO, CH3. ¿Ya? Esta es mi reacción. La reacción gaseosa elemental dietilbutilperóxido para producir etano y acetona es la siguiente, la que escribí recién ahí. Se lleva isotérmicamente en un reactor de flujo sin caída de presión. La velocidad específica de reacción a 50 grados Celsius es de 10 a la menos 4 minutos a la menos 1 y la energía de activación es de 85 kJ por mol. Peróxido dietilbutil entra puro al reactor a una presión de 10 atmósferas y 127 grados Celsius con un flujo molar de 2,5 moles por minuto. Y nos piden calcular el volumen del reactor para que alcance un 90% de conversión en un reactor SSTR y un reactor flujo pistón PFR, donde ahí nos piden explícitamente resolver la integral obtenida. Las fórmulas útiles que nos dan acá son las siguientes. Ya tenemos que nuestro K2, que va a ser nuestra constante 2, va a ser igual a la constante 1 por Euler elevado a mi energía de activación partido en mi constante R, ya que la constante R la dan arriba. ¿Sí? No, la constante R la dan. A ver, espérenme un segundo. Bueno, aquí voy a anotar la constante, de hecho. La constante es 0,082 atmósferas por litro partido en mol por Kelvin. ¿Ya? Esa va a ser la constante. Factor de 1 partido de la temperatura 1 menos 1 partido de la temperatura 2. ¿Ya? Ah, sí, pues, acá, no, acá dan la constante que va, no la vi. Ya. Entonces, y también nos dan la ecuación de la regla de Simpson, la regla de 3/8 de Simpson, que más adelante la voy a explicar en este mismo ejercicio. ¿Ya? Y para la segunda parte hay que asumir que la reacción es reversible con la constante C, que va a ser igual a 0,025 moles cuadrados por litro. ¿Ya? Y nos piden calcular el volumen necesario para que alcance un 90% de conversión en un reactor SSTR y en un reactor flujo pistón. Vamos a la pizarra blanca. Ya, ¿cuál va a ser la solución de esto? Voy a volver a escribir la ecuación. COOC reacciona para formar C2 H6 más 2 CH3 COCH3. ¿Ya? Entonces, la solución al tiro yo puedo decir que A reacciona para formar B más 2C, ¿no es cierto? Me dicen que la reacción A va a ser la velocidad de reacción de A va a ser igual a la constante K por la concentración de A. ¿Sí? Como va a haber variación de volumen, la ecuación de la concentración de A, sea, va a depender de epsilon, ¿ya? Por lo que también tenemos que calcular mi epsilon. Entonces la ecuación de concentración de A, como va a existir una variación de volumen, tenemos que considerar el epsilon,
Entonces esto va a ser igual a la concentración inicial, factor de 1 menos la conversión de A, partido en 1 más epsilon por la conversión de A. ¿Sí? Para este caso, el epsilon lo podemos calcular de la ecuación, si es que se acuerdan de la clase pasada, de la identidad pasada, de la fracción molar de A de entrada, que entra puro, porque eso nos dicen del enunciado, por mi delta, que mi delta es recuerden que era la diferencia de la relación con los coeficientes estequiométricos de la reacción química, ¿ya? Entonces, ¿cuánto va a ser la fracción molar de entrada de A? Nos dicen que A entra puro, por lo tanto, mi fracción molar de A es 1, porque como entra puro, entra totalmente, completamente, por lo tanto, ya esto equivale a un 100%, ¿ya? Y por eso es 1. Mientras que mi delta va a ser igual a los productos, ¿ya? Sumados, menos los reactivos, que el coeficiente de los reactivos en este caso es 1, por lo tanto mi delta va a ser igual a 1, y en conclusión mi epsilon va a ser igual a 1. ¿Ya? Entonces, reemplazando mi epsilon en la ecuación de concentración de A, esto nos va a dar igual a la concentración inicial, factor de 1 menos la conversión, dividido en 1 más la conversión. ¿Ya? ¿Y de dónde sacamos la concentración inicial de A? Recuerden que acá podemos aplicar gases ideales para poder calcular la concentración inicial. Y si es que recuerdan, la concentración inicial aplicando gases ideales era igual a la presión inicial de A partido de la constante universal de los gases por la temperatura. La presión nos dan que son 10 atmósferas. La constante nos dan también que son 0,082 atmósferas por litro por mol por Kelvin. Y esto por 400 Kelvin. ¿Cierto? Que también nos dicen que la temperatura son 127 grados Celsius, que esto transformado a grados Kelvin son 400 grados Kelvin. Por lo tanto, mi concentración inicial son 0,32 moles por litro. ¿Ya? Ahora, me dicen que la temperatura del reactor es de 127 grados Celsius y me dan la constante específica a 50 grados Celsius, ¿ya? O sea que la temperatura hay. O sea que uy. Ahí sí. La temperatura son, perdón, 127 grados Celsius. Uy, que estoy escribiendo cualquier cosa. 127 grados Celsius, ¿no es cierto? Y me dicen que la constante, me da la constante específica a 50 grados Celsius. ¿Ya? Entonces yo necesito ocupar la ecuación de Kirchhoff para calcular la constante a la temperatura que yo necesito. Y si es que recuerdan, la ecuación de Kirchhoff, que fue la ecuación que les puse en un principio en el enunciado, dice que mi constante específica 2 va a ser igual a la constante específica 1, que la K2 es independiente y K1 es dependiente, por Euler elevado a la energía de activación partido en la constante R, factor de 1 dividido en la temperatura inicial menos 1 dividido en la temperatura final, ya T1 y T2. Reemplazando los valores, tenemos que esto va a ser igual a 10 a la menos 4, que nos dan del enunciado, por, perdón, esto no es Euler, esto es exponencial, por si acaso no es Euler, es exponencial, de 85.000, porque yo paso de kilojoule por mol a joule por mol, ¿ya? Por eso, como nos dan 85 kilojoules, yo lo paso el tiro a 85.000 joules, ¿sí? Partido de la constante, que la constante es 8,31, porque
me habían dado la constante 0,082 atmósferas por litro partido en mol por Kelvin. Esto es lo mismo que 8,31 joules partido en mol por Kelvin. ¿Ya? Entonces, voy a borrar aquí. Yo tengo que... ya. Y mis temperaturas, lo que nos dicen en el enunciado, son 323, ya que lo traspaso al tiro a grados Kelvin, menos 1 partido en 400, ¿ya? Que este vendría siendo 50 grados Celsius y este vendría siendo 127 grados Celsius, ¿ya? Bueno, y en la pauta cuando la vean van a ver por qué, cómo se me dan todas las unidades, ya que al final esto de acá, lo voy a escribir abajo, esto va a ser joule por mol, ¿cierto? Y mi constante va a ser joule por mol por Kelvin. Esto va a ser 1 partido en grados Kelvin, ¿ya? Y esto está en unidades de minutos a la menos 1. ¿Sí? Se me dan los joules, se me dan los moles, se me dan los Kelvin y me queda todo en unidades de minutos a la menos 1. Por lo tanto, mi resultado de mi constante específica independiente va a ser 0,044 minutos a la menos 1. ¿Ya? Bien, teniendo esto, como trabajamos en un reactor CSTR, la ecuación de diseño de un reactor era el volumen va a ser igual al flujo molar inicial por la conversión dividido en su velocidad de reacción, ¿ya? Que escribiendo esto de la misma forma, tenemos que la velocidad de reacción se transcribe como la constante por la concentración de A. Y como estamos con variación de volumen, tenemos que esta misma ecuación va a ser igual a la constante, bueno, el flujo molar de A inicial por la conversión partido de la constante por la concentración de A inicial, factor de 1 menos la conversión de A, partido en 1 más epsilon de A por la conversión de A. Que si es que recuerdan, epsilon es 1, así que esto en verdad da lo mismo, que lo consideremos ahí, porque vale 1. Y por último, el volumen va a ser igual a el flujo molar inicial por la conversión, factor de 1 más epsilon de A por XA. Yo estoy simplemente dando vuelta a esta ecuación, que la estoy poniendo hacia arriba, ¿no es cierto? Partido en la constante por la conversión, por la concentración de A inicial, factor de 1 menos XA. Ya, y esto al final no lo considero porque el epsilon no lo considero porque vale 1. ¿Ya? Y tengo todos los valores, así que es cosa de reemplazar simplemente para poder encontrar mi valor del volumen. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá que mi volumen va a ser igual a el flujo de entrada, nos dan el enunciado que son 2,5 moles por minuto, ¿ya? Por la conversión nos piden a un 90% de conversión, ¿ya? Más 1 más espérenme un segundo. Tengo un pequeño error. El epsilon no era 1, el epsilon, la fracción molar de A era 1, ¿no es cierto? Y el delta era A da B más 2C, ¿no es cierto? Tenemos 2 más 1, menos 1, esto me da 2. El epsilon vale 2,
Perdón por ese error. El epsilon vale 2, no vale 1. Ahí me equivoqué en una suma estúpida. ¿Ya? Entonces esto sí se tiene que considerar ahí. ¿Ya? Ahí sí. Más 2 por la conversión de A, que es 0,9 que nos piden, ¿cierto? Y todo esto dividido en 0,3 moles por minuto por 0,044, esto en unidades de minuto a la menos 1, ¿cierto? Y por 1 menos la conversión, que es 0,9. ¿Ya? Y si reemplazo todos estos valores y lo calculo, me dan 4.772 litros. Ya, mi volumen final son 4.772 litros. ¿Ya? Ahí está el valor calculado de mi volumen para un para un reactor CSTR. Ahora para la parte B, que nos piden para PFR. ¿Ya? Mi volumen para un reactor PFR va a ser igual al flujo inicial de A por la integral entre 0 a X, que va a ser mi conversión final, de la variación de la conversión partido en mi velocidad de reacción. ¿Ya? Esto va a ser igual al flujo inicial de A por la integral de 0 a X de X partido en K por la concentración de A. ¿Sí? Simplemente reemplazo mi ecuación acá, aquí. Y esto va a ser igual a, puedo sacar la constante y la concentración de A y me va a quedar una integral de 0 a X de dx partido en, perdón, 1 más epsilon x partido en 1 menos x, ya que yo estoy sacando esto de la ecuación de CA es igual a C0 por 1 más epsilon x dividido en 1 menos x. ¿Ya? De ahí lo estoy sacando. O era creo que al revés. Sí, era al revés, perdón. Esto es 1 menos x. Sí. Partido en 1 más epsilon x. Ya, ahí sí. Entonces, como está en el denominador, yo simplemente lo estoy dando vuelta en la integral de dx. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer con esta integral? Yo, si es que se fijan, puedo separar esta integral por fracciones parciales. Es decir, yo puedo decir que esta integral va a ser de 0 a x, de 1 de x partido en 1 menos x, más la integral de 0 a x de epsilon x partido en 1 menos x de dx, ¿cierto? Entonces yo vuelvo a escribir mi ecuación de volumen, va a ser igual a todo esto de acá por la integral de 0 a x de 1 partido en 1 menos x más epsilon x partido en 1 menos x por dx. ¿Ya? Y esto simplemente yo puedo hacer una pequeña trampilla aquí. Y va a ser lo siguiente, yo puedo poner acá epsilon, factor de 1 partido en 1 menos x menos 1. ¿Ya? ¿Por qué hago esto? Es simplemente para simplificar mi integral y poder calcularla de forma más sencilla, ¿sí?
Bueno, y tienen que recordar cómo calcular integrales. Esta integral en verdad es básica. Así que lo que me va a quedar va a ser que mi volumen va a ser igual al flujo inicial de A, partido en la constante por mi concentración inicial de A, por menos el logaritmo natural de 1 menos x, ya que correspondía a la primera integral que yo tenía, más epsilon por menos logaritmo natural de 1 menos x, menos x, y esto evaluado entre 0 y x, ¿cierto? Hay ciertas cosas que se me pueden ir y otras que se pueden factorizar. ¿Ya? Esto simplemente yo lo voy a reordenar. Paréntesis 1 más epsilon de logaritmo natural de 1 menos x menos epsilon x. Y esto evaluado entre 0 a x. Por último, mi volumen va a ser igual a todo esto por 1 más epsilon del logaritmo natural de 1 partido en 1 menos x. ¿Ya? Esto es simplemente una propiedad del logaritmo natural. ¿Ok? Menos epsilon x. Y ahora simplemente reemplazamos los valores para poder calcular mi volumen. ¿Ya? Tenemos todo para poder calcularlo. Así que mi volumen va a ser igual a 2,5. Esto está en moles por minuto. No sé, es que lo voy a hacer en otra hoja, para que quede más ordenado. El volumen va a ser igual a 2,5 por moles por minuto dividido en 0,044 minuto a la menos 1 por mi concentración inicial, que eran 0,3 moles por litro. Ya, recuérdenlo. Eso ya es un cálculo. Por 1 más el epsilon, que es 2, por el logaritmo natural de 1 partido en 1 menos la conversión que nos piden a un 90%, y eso es 0,9, ¿ya? Menos 2 por la conversión, que es 0,9. Y haciendo todo este cálculo, mi volumen final me da que es igual a 967 litros. Harto más chico que mi otro volumen, ya que mi otro volumen eran 4.772 litros. Si se dan cuenta, entonces pasamos de un volumen bastante alto, de un CSTR, a un volumen más pequeño para un PFR. Por lo tanto, un reactor PFR va a ser mejor que un reactor CSTR, porque nos da un volumen más pequeño y con conversiones también más altas. ¿Ya? ¿Cuál es la explicación gráfica de esta diferencia de área? O sea, de volumen, perdón. La vamos a ver en el siguiente gráfico. Voy a poner acá un gráfico. Voy a hacerlo lo más derecho posible. Ya para CSTR. Y para un PFR. ¿Ya? Tenemos que esto va a ser 1 partido en menos la velocidad de reacción, o sea, 1 partido en la velocidad de reacción, y en el eje X va a ir la conversión, ¿ya? Y va a ser exactamente lo mismo para el gráfico del PFR. Vamos a suponer que vamos a tener una misma cantidad final para la conversión. Ya vamos a tener una misma conversión tanto para CSTR como para PFR.
Una conversión final, vamos a poner. ¿Ya? Y aquí vamos a tener exactamente una misma curva, tanto para el CSTR como para el PFR. Imaginen que es en la misma curva, ¿ya? Entonces, a una conversión final de FR, de XF, tanto para el CSTR y para el PFR, aquí si que ustedes se fijan para el CSTR, yo voy a tener un área no bajo la curva, sino que va a ser un área de este rectángulo al final. ¿Ya? Esta va a ser mi área para un reactor CSTR. ¿Ya? Dado una conversión final y una velocidad de reacción en el punto de la curva, yo voy a tener esta área. Pero si es que se fijan, ¿ya? En este punto acá, mi área para cierta conversión y para cierta velocidad de reacción va a ser simplemente el área bajo la curva. ¿Ya? Porque así se define para un reactor PFR, ¿ya? Para poder calcular el volumen del reactor, como va a ser una integral, su área va a estar bajo la curva de la integral. ¿Ya? Por lo tanto, si se fijan acá, esta área va a ser mucho mayor que el área de acá. ¿Sí? Entonces, lo que podemos concluir es que el área del PFR es bastante más chica que el área del CSTR. Por lo tanto, gráficamente, el área del CSTR, perfectamente agitado, es mayor que el área de un reactor de flujo pistón, y por ende va a ser mayor su volumen. ¿Sí? Perfecto. Ya. Vamos a ver ahora la segunda parte de nuestro problema. ¿Ya? Nos dicen que hay que asumir que la reacción es reversible con una constante de equilibrio Kc igual a 0,025 moles cuadrados por litro, ¿ya? Y esto se traduce de la siguiente forma. Mi constante dependiente partido de mi constante independiente va a ser igual a 0,025 mol cuadrado por litro, ¿ya? Esto siempre ocurre así, esto es como una nueva ecuación. Y nos piden calcular el volumen necesario para alcanzar un 90% de conversión de equilibrio para los dos reactores, para el reactor CSTR y para el reactor PFR. Ya, entonces la solución de esto, voy a escribir de nuevo mi reacción química, ahora va a ser reversible, o sea, va en ambas direcciones. A va a reaccionar totalmente para producir B más 2C. ¿Ya? La conversión de equilibrio, entonces, en este caso ahora, sería K1 por la concentración de A menos K2 por la concentración de B por la concentración de C al cuadrado. Esa va a ser mi velocidad de reacción para este caso, ¿ya? Y si es que se fijan acá, yo puedo factorizar todo por mi constante 1, mi K1. K1 factor de la concentración de A menos K2 partido en K1 de CB por CC al cuadrado, ¿ya? Y si es que recuerdan, K1 partido en K2 va a ser igual a 0,025 moles cuadrados por litro, ¿ya? Entonces yo simplemente aplico la inversa de K2 partido en K1 para ponerlo como K1 partido en K2, ¿cierto? Y por lo tanto mi velocidad de reacción va a ser igual a K1 factor de la concentración de A menos 1 partido en Kc, ya, porque ahí hago la inversa, de la concentración de B por la concentración de C al cuadrado.
¿ya? En condiciones de equilibrio, la velocidad neta va a ser 0. ¿Por qué? Porque la velocidad de reacción a un lado es la misma que hacia el otro lado. No es que no haya reacción, sino que la velocidad en ambos sentidos es igual y por lo tanto la velocidad neta es 0. Ahora, ¿qué me queda por hacer? Hay que despejar mi constante de equilibrio K sub C, que esto va a ser igual a la concentración de B por la concentración de C al cuadrado partido en mi concentración de A. ¿Ya? Esto es fórmula, por si acaso. Por otro lado, tenemos las ecuaciones de las concentraciones. Ya tenemos que mi concentración de A, para poder calcular mi constante de equilibrio, C, hay que despejar la concentración de A, la concentración de B y la concentración de C. Entonces la concentración de A va a ser igual a la concentración de A inicial por 1 menos, factor de 1 menos la conversión, dividido en 1 más epsilon de A por la conversión de A. Mi concentración de B va a ser igual a, recuerden, a mi concentración de A inicial por la conversión partido en 1 más epsilon X. Y mi concentración de C va a ser igual a 2 por C sub A0, que va a ser la concentración inicial de A, por X partido en 1 más epsilon X. Y ustedes me podrían preguntar cómo llegué a estas ecuaciones. Bueno, usando mi tabla estequiométrica. Entonces vamos a hacer rápidamente la tabla estequiométrica. Esto va a ser de la siguiente forma. Recuerden que tienen que colocar sus especies y sus símbolos. Y acá arriba ponen la concentración de moles iniciales. Cuando ocurre la reacción química y lo que queda. ¿Ya? Entonces, la cantidad de moles iniciales de A va a ser Na sub 0, y no hay nada de B y no hay nada de C inicialmente porque están después de que ocurra la reacción química. Después de que ocurra la reacción química voy a tener menos Na sub 0 por la conversión. Acá voy a tener más Na sub 0 por la conversión. Y aquí voy a tener 2 Na sub 0 por la conversión. ¿Sí? Porque recuerden que mi reacción química es A, va a reaccionar para dar al lugar B más 2C. ¿Ya? Entonces lo que va quedando simplemente va a ser la resta, y esto va a ser Na0 menos Na0 por X. Esto va a ser Na0 por X, y esto va a ser 2Na0 por X. ¿Ya? Y para poder transformarlo a concentración, recuerden que yo lo puedo dividir por el volumen. ¿Ya? Pero ojo, que si es que yo lo divido por el volumen no es simplemente B0, el volumen cambia. Así que la ecuación de volumen cuando cambia, esto va a ser igual a la velocidad inicial por 1 más epsilon X. ¿Ya? Entonces, si es que yo lo divido todo por este volumen, mis ecuaciones van a quedar de la siguiente forma. Mi cantidad de moles de A va a ser igual a la cantidad de moles iniciales de A, factor de 1 menos la conversión, partido en mi volumen inicial, factor de 1 más epsilon por la conversión. Ahora mi cantidad de moles de B totales van a ser igual a la cantidad de moles de A iniciales por X, partido en mi volumen inicial, factor de 1 más epsilon por X. ¿Ya? Y mi cantidad de moles inicial, mi cantidad de moles de C va a ser igual a 2 por la cantidad de moles iniciales de A por X, partido en mi volumen inicial, factor de 1 más epsilon por la conversión. ¿Ya? Entonces, es que yo me fijo acá, esto es lo mismo que mi concentración de A inicial, esto es lo mismo que mi concentración inicial de A, y esto es lo mismo que mi concentración de A inicial. Por lo tanto, yo voy a tener que mi concentración de A va a ser igual
a mi concentración inicial de A, factor de 1 menos X, partido en 1 más epsilon X. Mi concentración de B va a ser igual a la concentración inicial de A, factor de, o sea, por la conversión, partido en 1 más epsilon por la conversión. Y mi concentración de C va a ser igual a 2, la concentración inicial de A por la conversión, partido en 1 más epsilon por la conversión. Y ahí están mis ecuaciones para las distintas concentraciones de mi reacción química. Bien. Si es que ahora yo reemplazo estas ecuaciones para poder calcular mi constante de equilibrio K sub C, recuerden que la ecuación de la constante de equilibrio era C sub B por C sub C al cuadrado partido en C sub A, ¿cierto? Si es que yo reemplazo esto, me va a quedar simplemente estoy reemplazando todo. Aquí yo voy a darle vuelta, el de A. ¿Ya? Entonces, mi constante de equilibrio va a quedar de la forma 4 C sub A0 al cuadrado por X cubo partido en 1 más epsilon X al cuadrado por 1 menos X. Esta va a ser mi ecuación de mi constante de equilibrio K sub C. Y esto va a ser igual, recuerden, a 0,025. ¿Qué me falta? Me falta encontrar X. Y para poder encontrar X, yo me genero una tablita de X versus K sub C para ir viendo los posibles valores de X y cuando llegue un valor cercano a 0,025 para mi K sub C, evaluando la ecuación con X, entonces yo tengo que dejar ese valor. Para entenderme mejor con lo que acabo de decir, vamos a hacer la tablita y yo les voy explicando cómo lo voy haciendo. K sub C, entonces voy a volver a escribir la ecuación, era 4 por 0,3 al cuadrado por X al cubo. De ahí estoy reemplazando mi concentración de A inicial por 1 más 2, o sea, 1 más 2X al cuadrado por 1 menos X. Ya entonces yo me voy posibles valores de X acá hasta encontrar un valor muy cercano al K sub C, que mi K sub C era 0,025. Y cuando encuentro un valor muy, muy, muy cercano que se parezca mucho al 0,025, yo dejo ese valor de X. ¿Ya? Entonces, para hacerlo más rápido, yo evalué mi X en 0,3, 0,47, 0,5, 0,52 y 0,6. Y los valores que me fueron dando, si es que yo evalúo 0,3 acá, mi K sub C va a ser igual a 0,005. Después, evalúo en 0,47 y el valor de mi constante de equilibrio va a ser igual a 0,018. Después así, 0,5 yo lo evalúo en X y mi K sub C va a ser igual a 0,0225. Y así voy haciéndolo hasta encontrar mi valor en 0,52 para X. Ya, entonces, cuando X vale 0,52, mi K sub C va a valer 0,025. Por lo tanto, ese es el valor que yo tengo que dejar. X igual a 0,52. Por lo tanto, mi conversión de equilibrio, y le pongo un X sub E, va a ser igual a 0,52. ¿Ya? Finalmente, como el problema me dice que quiero obtener un 90% de la conversión de equilibrio, la conversión final, como yo quiero un 90%, esto va a ser entonces un 0,9 de mi 0,52. Esto tiene un valor de 0,47.
Y ahora con esto podemos calcular mi volumen para CSTR y para el PFR. ¿Ya? Tenemos entonces que para mi volumen de CSTR, yo simplemente voy a escribir la ecuación, mi flujo inicial por la conversión partido en mi velocidad de reacción. Y esto va a ser igual a mi flujo inicial de A por X por 1 más epsilon de X dividido en la concentración inicial de A por K factor de 1 menos X menos 4 C0, ¿ya? Partido en 1 más epsilon de X por mi constante K sub C. ¿Ya? Entonces yo reemplazo los valores simplemente y obtengo que voy a obviar las unidades porque yo creo que ya ustedes ya saben cómo sacar las unidades y convertir las unidades. Así que 2,5 por 0,47 por 1 más 2 por 0,47. Ya estoy multiplicando el epsilon por mi conversión, que mi conversión final recuerden que era 0,47. Partido en 0,3, que es mi concentración inicial, por mi K, que era 0,044, factor de 1 menos 0,47, que es mi conversión, menos 4 por 0,3 al cuadrado, por 0,47 al cubo, dividido en 1 más mi epsilon, que es 2, por 0,47, que es la conversión final, al cuadrado por 0,025, que es mi K sub C. Si es que pongo esto en Wolfram Alpha, me da un valor total de 1.300 litros. Por lo tanto, mi volumen para un reactor CSTR son de 1.300 litros. Y ahora vamos con PFR. Ya, para el PFR es más difícil porque como es necesario integrar, yo no puedo llegar a integrar esa tremenda ecuación porque me va a resultar muy difícil. No lo puedo hacer directamente, así que ahora vamos a ocupar recién la regla de 3/8 de Simpson. La regla de 3/8 de Simpson. Y la regla de 3/8 de Simpson tiene la siguiente ecuación. Va a ser una integral que va de una conversión inicial a una conversión final, ¿ya? De mi función x. Esto va a ser igual a 3/8 de h, donde h va a ser al final mi ancho, va a ser mi conversión final menos mi conversión inicial partido en 3, ¿ya? Y esto va a ser el factor de mi función evaluada en mi x sub 0 más 3 por la función evaluada en x sub 1 más 3 por la función evaluada en x sub 2 y más la función evaluada en x sub 3. ¿Ya? Esta es la ecuación para la regla de 3/8 de Simpson. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que ya. Como que se me quedó pegado. Y ahora sí.
vamos a tener entonces que mi volumen va a ser igual a 0, porque mi conversión inicial es 0 hasta 0,47, que es mi conversión final del flujo inicial de A, partió mi velocidad de reacción por dx, y esto va a ser igual a 0, 0,47, ¿no es cierto?, de mi flujo inicial, 1 más epsilon de x, C sub A 0 por K, factor de 1 menos x por 4. Ya estoy reemplazando la ecuación simplemente. 1 más epsilon x al cuadrado por K sub C de x. ¿Ya? ¿Cuánto vale mi h? Mi h al final yo lo reemplazo y va a ser igual a 0,47 menos 0 partido en 3. Mi ancho entonces va a valer 0,1567. ¿Cuánto vale mi x sub 1? Mi x sub 1 simplemente va a ser mi x sub 0 más h. Y x sub 0, como es 0, más h, que esto es 0,1567. Mi x sub 1 es 0,1567. Mi x sub 2 va a ser igual al x sub 0 más 2 por h. Y esto es 0 más 2 por 0,1567. Y esto me da un valor de 0,3134. ¿Ya? Y mi x sub 3 es 0,47. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Yo tengo que, como tengo todos estos valores de x sub 1, x sub 2 y x sub 3, simplemente yo los evalúo en mi función de la integral, usando la ecuación de Simpson. ¿Ya? Simplemente lo evalúo y lo multiplico por 3/8 de h. No lo voy a hacer porque va a ser un cálculo bastante largo. Ustedes simplemente tienen que reemplazar x sub 1 en la función de f a 0 por 1 más epsilon de x partido en toda esta cuestión, ¿ya? Y ahí cuando lo evalúen les va a dar los siguientes valores. Entonces la función evaluada en x sub 0, que es 0, esto me da un valor de 189,39. Ahora mi función de x sub 1 evaluado en 0,1567, esto me da un valor de 306,65. Mi función de x sub 2, que vale 0,3134, va a ser igual a 593,53. Y por último, mi función evaluada en x3, que es 0,47, me da un valor de 2767,58. Por lo tanto, ¿cuál va a ser mi volumen? Mi volumen va a ser igual a 3/8 por 0,1567 de la función evaluada en x sub 0, 189,39 más 3 por la función evaluada en x sub 1, que es 306,65 más 3 por la función evaluada en x sub 2, que es 593,53 más la función evaluada en x sub 3, que es 2767,58. Y todo este cálculo me da 332,45 litros. En resumidas palabras, este volumen es harto menor que el volumen encontrado para el SCTR.
Y con esto tenemos terminado recién el problema 1. Vamos ahora al problema 2, que es un poco más cortito. El problema 2 dice, una reacción homogénea A, da igual al lugar a 3R, se reporta a 215 grados Celsius. La velocidad de reacción va a ser igual a 10 a la menos 2, que esa es mi constante de equilibrio, por mi concentración de A elevado a un medio. Y nos piden encontrar la velocidad espacial, tau, que necesita para un 80% de conversión para una alimentación de un 50% de A y un 50% de inerte a un reactor de flujo pistón operando a 215 grados Celsius y a una presión de 5 atmósferas. Y nos dicen que la concentración inicial son 0,0625 moles por litro. Y acá tenemos nuestro dibujo explicativo al final de que va a entrar un 50% de A y también va a entrar un 50% de un inerte, ¿ya? A cierta presión, que son 5 atmósferas, y una temperatura de 5 grados Celsius, ¿ya? Y lo que nos piden es cuál va a ser la concentración de A. O sea, al final nos piden la velocidad espacial y aquí tenemos que calcular la concentración de A también y todo el tema. Que se necesita para una conversión de un 80%. Entonces vamos a nuevamente compartir la pizarra. Y vamos a tener lo siguiente. Entra A con un inerte y este mismo inerte sale después de la reacción con la misma cantidad porque el inerte no reacciona. Ya lo que entra del inerte va a ser igual a lo que sale del inerte. Por lo tanto, voy a tener que mi nueva ecuación va a ser A más el inerte van a reaccionar para formar 3R más el inerte. ¿Sí? Lo primero que vamos a calcular va a ser el épsilon. Ya, entonces mi épsilon, recuerden que se puede calcular como el volumen a conversión total menos el volumen a conversión inicial, a conversión 0, partido en el volumen a conversión 0. ¿Ya? Y esto era lo mismo que decir que mi volumen a conversión total va a ser igual a, veamos los coeficientes estequiométricos de la reacción, va a ser igual a 3 volumen de R, ¿ya? Más un volumen de I, del inerte, menos un volumen de A, más un volumen de el inerte. ¿Ya? Entonces mi epsilon va a ser igual a 3 más 1, ya yo estoy calculando mis volúmenes, que va a ser 3 de R más 1 de inerte, que va a ser 3 más 1, menos el volumen de A, que va a ser 1 más 1 inerte, y esto va a ser igual a 2. Ya, entonces 3 más 1 menos 2, y todo esto partido en mi volumen a conversión 0, que es igual a 2. Entonces 3 más 1 es 4, menos 2, partido en 2, esto es igual a 1. ¿Ya? ¿Qué tenemos? En el caso del flujo, la ecuación de diseño para tau, en el caso del reactor de flujo pistón, vamos a tener que nuestra ecuación de diseño para tau es igual a la concentración inicial de A por la integral de 0 a mi conversión final de A por la derivada de mi conversión de A partido en mi velocidad de reacción. Esto es igual a la concentración inicial de A de la integral de 0 a una conversión final, ¿ya? ¿De qué? De 1 partido en K sea sub 0 elevado a un medio por 1 menos X sub A partido en 1 más epsilon A por X sub A. Ya, si es que recuerdan de las ecuaciones de concentración elevado a un medio. Ya, porque recuerden que CA va a ser igual a CA sub 0 por 1 menos X sub A
partido en 1 más epsilon a de x sub a, ¿cierto? Bien, y si es que recuerdan, ya me están dando cuál es mi k al final. Ya esto va a ser 10 a la menos 2. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener que mi tau va a ser igual a mi concentración inicial de A partido en K. Ahí esto elevado a un medio, ¿cierto? De la integral de 0 a 0,8, porque mi conversión final que me están pidiendo es a un 80%, por 1 más x sub a, porque recuerden que mi epsilon es 1, así que este es 1, ¿ya? Partido en 1 menos x sub a. Esto elevado a un medio de dx sub a. Se puede resolver de 3 maneras distintas. Ya vamos a resolverlas de las 3 maneras distintas. ¿Ya? Está la interpretación gráfica, la interpretación numérica y la integración analítica. Perdón, integración, no interpretación. Ya está la integración gráfica, la numérica y la analítica. Así que vamos a ver una por una. Vamos primero con la integración gráfica, y para esto tomo valores de x y lo reemplazo en la ecuación anterior. Entonces vamos a hacer la tablita acá. X, y aquí voy a poner 1 más x sub a, partido en 1 menos x sub a, y aquí 1 más x sub a, partido en 1 menos x sub a, elevado a un medio. Ya estoy como separando la ecuación para ver lo que me va saliendo, ¿ya? Y voy a escribir de nuevo la ecuación aquí. Para que se fijen en algo, ¿ya? Entonces esto va a ser A y esto va a ser B. Yo voy a graficar en base a A y en base a B. ¿Ok? Entonces yo voy a tener que, para mi eje Y, esto va a ser 1 más x sub A, partido en 1 menos x sub A. Y en mi eje X voy a tener mi conversión de A, ¿ya? Recuerden que tau por K partido en la concentración inicial elevado a un medio, esto es igual al área, ¿ya? Esta ecuación es igual al área. Eso es muy importante para poder ver lo que va a ocurrir con el gráfico, ¿ya? Ya tengo que borrar esto. También voy a borrar esto porque para poder ver lo que voy evaluando. Entonces, para una conversión de A0, lo voy a hacer más chico para poder dibujar. ¿Ya? Entonces, para un valor de 0, 0,2, 0,4, 0,6 y hasta 0,8, porque recuerden que necesitamos una conversión de un 80% como máximo. ¿Ya? Estos son los valores que están dentro de la integral. La integral de 0 a 0,8. ¿Ya? Entonces, cuando yo evalúo esto, en mi ecuación de acá voy a tener un valor de 1, acá 1, y yo voy simplemente evaluando para obtener los distintos valores. 2,3,
1,528, 4, 9, 2, 3. No me tengo que... estos los escribo para que sepan más o menos cuáles son los valores resultantes que me dan cuando yo lo evalúo en este X, pero al final lo que yo me tengo que fijar es en esta de acá en la derecha, porque esta es la real que está elevada a un medio. Ya esto lo escribí simplemente para que se fijen que efectivamente evaluando mi X en esta ecuación de acá voy a obtener los siguientes valores que igual son bien parecidos a los que tengo acá al lado. Solamente que este está elevado a un medio. ¿Ya? Entonces en mi gráfica voy a tener mi conversión final 0,8, 0,6, 0,4, 0,2. Para una conversión de 0,8, yo voy a tener como por aquí estos es 3, estos 2, no le sé cómo lo llevo. Por ahí sí, ¿ya? Entonces, para 0,8, yo voy a tener un valor de 3. Más o menos por acá. Para 0,6 voy a tener un valor de 2. Para 0,4 voy a tener un valor de 1,5. Como por ahí. Y para 0,2, bueno, 0,2 voy a tener un valor de 1,2. Como por ahí. Y para mi valor de 0 voy a tener que va a ser igual a 1. Entonces mi curva va a ser así más o menos, ¿ok? ¿Qué pasa entonces? Yo tengo un área bajo la curva, que va a ser esta, ¿no es cierto? ¿Y qué va a representar mi área? Mi área va a ser, al final, el promedio de la altura, ya que tengo que sumar 1 más 1,227 más 1,528 más 2 más 3 partido en 5, que este es el promedio de la altura. Esto me da igual a 1,7. ¿Ya? El ancho va a ser 0,8 menos 0. Esto es 0,8 simplemente. Ya eso va a ser el ancho, es la diferencia entre el x sub f menos el x sub 0. Por lo tanto, mi área, que va a ser el área bajo la curva, que representa al promedio de la altura por mi ancho, ya el promedio de la altura por mi ancho, h por a, esto va a ser igual a 1,7 por 0,8. Entonces mi área va a ser simplemente 1,36. Y eso representado en la ecuación de tau por la constante de equilibrio partido de la concentración inicial de A elevado a un medio va a ser igual a 1,36. Entonces, como ya conozco acá y conozco la concentración inicial, puedo calcular tau, que es lo que me piden al final la velocidad espacial. Tau va a ser igual a 1,36 por 10 elevado a la menos 2 partido en 0,0625 elevado a un medio. Esto va a ser igual a 0,0544. Entonces mi tau va a valer 0,0544 segundos. ¿Ok? Eso por una parte. Esa es la primera integración. De la primera forma que se puede hacer. Ahora de forma numérica usamos la regla de Simpson, la cual es aplicable a un número par de intervalos en el eje X. Lo que quiere decir al final esta regla de Simpson es que uno toma el promedio de ese intervalo de los valores de la función evaluada en cada uno de esos puntos, es decir, al final que la función que está dentro de la integral, ¿ya? La función que está dentro de la integral f sub x
ya se evalúa en x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, y se multiplica por el ancho del paso, que el ancho del paso es la diferencia entre x sub 4 menos x sub 0 partido en 4. De manera ecuación, tenemos que la regla de Simpson ser x sub 0, x sub 4. Y esto va a ser igual a h partido en 3 de f x sub 0 más 4 de f x sub 1 más 2 de f x sub 2 más 4 de f x sub 3 más f de x sub 4. ¿Ya? Dicho esto, yo voy a escribir aquí posibles valores de x, ¿ya? Ahí, hay que ver. Voy a hacer la misma tabla que hice antes. Y aquí voy a escribir lo que me da el resultado final cuando yo lo evalúo en la función, ¿ya? Entonces este es mi x sub 0, mi x sub 1, mi x sub 2, mi x sub 3 y mi x sub 4. Esto es 0, 0,2, 0,4, 0,6 y 0,8, ¿ya? Y esto me da 1, 1,227, 1,528. Esto era como la continuación de la tabla, en verdad. Y este valor, cuando yo lo reemplazo en mi función, me va a dar que va a ser 1, 4,908, 3,056, 8 y 3. ¿Ya? Entonces, ahora yo simplemente voy a reemplazar acá estos valores. Mi h, que era 0,8 menos 0, partido en 4. Es 0,2. Lo reemplazo ahí, ¿ya? Y voy a tener que esto va a ser 1 por mi función evaluada en x sub 0 más 4 por mi función evaluada en x sub 1 más 2 por mi función evaluada en x sub 2 más 4 por mi función evaluada en x sub 3 más 1 por mi función evaluada en x sub 4. Y esto me da un valor de 1,331. Entonces mi tau para la integración numérica va a ser 1,331 segundos. Y por último, como integración analítica, simplemente hay que integrar la función. No la recomiendo mucho porque integrar una ecuación muy grande o muy, no sé si complicada, pero es como gigante. Yo recomiendo que la hagan por la forma integración numérica para que vayan soltando la mano con la regla de Simpson, que yo creo que sí va a entrar en la prueba. O por la integración gráfica, que al final era sacar el promedio de la altura, el ancho, eso lo multiplican y pueden sacar el área con la fórmula del área con la velocidad espacial, con el tau. ¿Ya? La integración analítica generalmente no la uso mucho porque hay que usar Wolfram Alpha, evaluar una integración asquerosa, que la voy a hacer ahora, pero bueno, la voy a hacer para que igual cachen más o menos cómo se hace. Esta integración
Si es que recuerdan un poco de integración, se puede escribir de la siguiente forma, ¿ya? Yo creo que tampoco el profe les va a pedir que recuerden integraciones así de cálculo 1, cálculo 2, pero algo tienen que acordarse igual. Bueno, realizando esta integral, me va a quedar finalmente que va a ser el arcoseno de x sub a menos la raíz de 1 menos x sub a al cuadrado. Esto valor entre 0 y 0,8. Ya que este valor me da 1,328. Tau, que va a ser igual a mi concentración inicial elevado a un medio de K, que es mi constante de equilibrio, por la integral entre 0 a 0,8 de 1 más x sub a, 1 menos x sub a, de x sub a. Esto me da un valor igual a 0,0625 moles por litro. Partido en ya que recuerden que esto es la concentración inicial de A, partido en K, que K era 10 a la menos 2 moles por litro elevado a medio por segundo, ¿ya? Y por 1,328, que fue lo que sacamos acá arriba, ya de esa tremenda integral. Tremenda, le digo yo. No es tan tremenda, pero al final igual era difícil acordarse que esta integral daba lugar el arcoseno de x sub a menos la raíz ya de todo. Entonces, haciendo este cálculo, me va a dar finalmente que mi velocidad espacial tau va a ser igual a 33,2 segundos. Con eso tenemos resuelto mi problema 2. Y con eso tenemos terminada la ayudantía 2 de hoy día. ¿Ya? Eso, que estén bien y suerte en el estudio para su prueba 1.